Pues muy buenos días, apreciables compañeras y compañeros maestros. Eh, la verdad me da muchísimo gusto tener la oportunidad de estar con ustedes. El Instituto Jaime Torres Bodet, una institución de gran prestigio, una institución formadora de docentes, es un espacio que a cualquiera le llama la atención tener la oportunidad de estar al interior de él. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el nuevo maestro para la nueva escuela mexicana. Y para ello me he permitido tratarlo a través de cuatro subtemas, de cuatro aspectos que me parecen fundamentales. El primero es la nueva escuela mexicana, el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, el nuevo maestro para la nueva escuela mexicana y una mirada crítica a la planeación, evaluación y retroalimentación en tiempos de contingencia. Y entrando en materia, bueno, pues ustedes son maestros de la especialidad de español, y quién mejor que Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Me gustó mucho un fragmento, recién tuve la oportunidad de volver a leer esta magna obra, y bueno, los habitantes de Macondo, siempre tan interesantes, ¿no? En este mundo que nos presenta García Márquez. Este fragmento dice lo siguiente: tantos cambios ocurrieron en tan poco tiempo que los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer su propio pueblo. Y bueno, esto tiene que ver también con nosotros, ¿no? Nos está sucediendo ello, sobre todo a quienes tenemos más años, ¿no? Tenemos que levantarnos todos los días y tratar de conocer qué está pasando en nuestro alrededor, en nuestro contexto, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo entero. Bien, en ese sentido, eh, quiero que empecemos a hacer algunas reflexiones en torno a la nueva escuela mexicana. Y bueno, es obligado, me parece, hacer referencia de la reforma del artículo 3º constitucional y las leyes complementarias, la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. El año pasado, el antepasado ya ahora, en 2019, el artículo 3º y la Ley General de Educación sufrieron algunas modificaciones, y estas permitieron a su vez que se promulgaran la Ley General del Sistema para la Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. El tercero y estas leyes complementarias, bueno, centran su atención en una nueva escuela mexicana que busca, y está tal como lo voy a señalar, la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación. Para lo cual establece colocar al centro de la acción pública el máximo logro del aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, teniendo objetivos muy específicos como el desarrollo integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad. La nueva escuela mexicana se ha propuesto impulsar el desarrollo humano integral a través del desarrollo de varias acciones. Primero, el pensamiento crítico, la transformación y el crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. El diálogo continuo entre las humanidades, artes, ciencia, tecnología e innovación como factores de bienestar y transformación social, así como el fortalecimiento del tejido social para evitar la corrupción a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo social, ambiental y económico, considerando el combate a la discriminación y la violencia, especialmente de forma muy particular la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, y el fortalecimiento de las relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto,
La orientación integral en la nueva escuela mexicana comprende la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La orientación integral en la formación de las mexicanas y mexicanos dentro del sistema educativo nacional, considerando los siguientes aspectos. Primero, el pensamiento lógico-matemático y desde luego la alfabetización numérica en la educación preescolar y en la primaria baja, primero, segundo, tercero de primaria. La comprensión lectora y la expresión oral y escrita. El conocimiento tecnológico con el empleo de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, las llamadas TICAT. El conocimiento científico a través del empleo de procedimientos experimentales y de comunicación. El pensamiento filosófico, histórico y humanístico, así como las habilidades socioemocionales como el desarrollo de la imaginación, la creatividad de contenidos y formas, el respeto por otros, la resiliencia, la responsabilidad, el trabajo en red y la empatía, además de la gestión y organización. El pensamiento crítico para tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje diversos. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas a través de la activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad, además de la apreciación y creación artística a través de conocimientos conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en diferentes formas y los valores para la responsabilidad ciudadana y social, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base en una educación cívica. A continuación, les presento lo que es el contenido de las 3 leyes complementarias. En el caso de la Ley General de Educación, ustedes podrán notar que está resaltado con rojo el título segundo que se refiere de la nueva escuela mexicana. Estos aspectos que acabamos de considerar de aquí fueron tomados. En lo personal, quisiera hacer una atenta invitación a que conozcan estos documentos normativos. Es muy importante, dado que, bueno, si nosotros no tenemos el conocimiento de nuestra materia de estudio, bueno, pues se nos dificulta mucho el hecho de poder conocer cómo vamos a realizar nuestro trabajo, cómo debe de ser lo que hemos dado por llamar en esta charla el maestro del siglo XXI. El siguiente documento normativo es la Ley General del Sistema para la Mejora Continua de la Educación. Y aquí resalto 2 aspectos que deben de ser de mucha importancia para ustedes: el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y el Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización. Y el tercero y último de estos 3, de estas leyes complementarias o reglamentarias, como también se les llama, considero que es muy importante que tomemos como punto de referencia la revalorización de las maestras y los maestros, así como que tengamos un acercamiento y un conocimiento muy pleno de cómo está integrado el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, porque es el que les va a permitir que ustedes pues ingresen en esta primera oportunidad al término de sus estudios en esta institución formadora de docentes al sistema educativo nacional. Y bueno, les voy a pedir, vamos a salir un poco de la pantalla, si me hacen favor de prender sus cámaras, todos. Vamos a hacer un ejercicio porque puro estar hablando como que es a veces muy cansado.
quiero que en su dispositivo móvil, en su celular o en su computadora, que abran una pestaña, me permitan accesen a Mentimeter, que es como se pronuncia en español. Mi inglés no es muy fluido, entonces lo leemos como tal. Además, así lo dicta la Academia Mexicana de la Lengua, ¿verdad, maestro Gabriel? Entren a Mentimeter, van a entrar nada más, ponen en su buscador menti.com. Ya han usado esta herramienta seguramente, ¿no? Bueno, ponen menti.com y el código de acceso es 6619727. Y el lugar a donde van a acceder es menti.com, la abreviatura de Mentimer, menti.com. Y el código, lo repito de nueva cuenta, 6619727. Y ahora me van a hacer favor tienen varias opciones, en orden de importancia para ustedes, en este momento, cuáles son las características, con una sola palabra en cada uno de los espacios, que deben definir el trabajo del docente del siglo XXI. Vamos a ver cómo van. ¿Están viendo la pantalla? ¿Ya se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, pues nuestra encuesta está cambiando. Ya saben ustedes que en esta nube la palabra que aparece al centro es la más votada, en la que tenemos mayor coincidencia. Conforme se va haciendo más pequeño, tiene menos participación, pero creo que vamos cambiando, ¿verdad? Bueno, pues la mayor parte hasta este momento coincide en que el maestro tiene que ser innovador, responsable, honesto, tolerante, creativo, tenía que tener respeto, respetuoso, investigador, comprometido, tolerante, didáctico. Bueno, pues esto nos da una idea del docente que necesitamos para el siglo XXI. Hay una frase de Eric Hoffer, escritor y filósofo americano, que dice: en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. A mí me parece una extraordinaria reflexión, y con ella damos inicio a este tema del sistema para la carrera de las maestros y los maestros. Y bueno, si ustedes entran a estas direcciones que les estoy presentando en pantalla, en la primera van a encontrar el portal, y en esta segunda, la compilación de los documentos normativos que a los docentes nos interesan, particularmente a quienes tienen la aspiración de incorporarse al sistema educativo nacional. No están todos, solamente están los que corresponden a quienes tienen esta posibilidad y esta pretensión de incorporarse al sistema educativo nacional. Está ahí el calendario, cada año aparece un calendario, y está el calendario 2021, y está resaltado los perfiles profesionales, porque es el punto que vamos a considerar dentro de unos minutos, y están los documentos normativos para la admisión, tanto las disposiciones generales como las disposiciones específicas. Y bueno, vamos a revisar dos documentos de referencia. El primero es el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica, que considera los perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente y las demás figuras que integramos el sistema educativo nacional: asesores técnico-pedagógicos, directivos y personal en funciones de supervisión, como es el caso de su servidor. Además, bueno, mencionarles, están ya las disposiciones generales
del proceso de selección para la admisión del personal docente y técnico docente en educación básica, y con ello vamos a hacer algunas consideraciones. Este documento, el primero, establece que el artículo 3º constitucional señala que la ley determinará las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directiva y de supervisión. También establece que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente y las demás anteriormente mencionadas se realizará a través de procesos de selección, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Y señala algo muy importante, sin afectar en ningún caso la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio educativo. Por su parte, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, reglamentaria del artículo 3º constitucional, prevé que corresponde a la Secretaría de Educación Pública Federal definir los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento, así como emitir las disposiciones y lineamientos bajo los cuales se desarrollarán los procesos de selección. Estos tomarán en cuenta los contextos locales y regionales del servicio educativo, además de considerar la valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencias de los docentes. Asimismo, y esto es muy importante, establece que las atribuciones que dicha ley confiere a la Secretaría de Educación Pública serán ejercidas por la unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, por sus siglas USICAM. Esta tiene los siguientes objetivos. Primero, contribuir al desarrollo integral y al máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, porque considera desde educación inicial, preescolar, primaria, educación indígena, secundaria en sus diferentes modalidades, hasta educación media superior. Número 2, contribuir a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y de equidad, bajo los principios, fines y criterios previstos en la Ley General de Educación y lo referente a la nueva escuela mexicana. Tercero, y es de ahí el interés de que lo conozcamos, mejorar la práctica profesional del personal a que se refiere esta ley, es decir, docentes, directivos y supervisores, a partir de la valoración de las condiciones de las escuelas, el intercambio colegiado de experiencias y otros apoyos necesarios para identificar sus fortalezas y atender las áreas de oportunidad en su desempeño. Cuarto, establecer programas de estímulos e incentivos. Quinto, desarrollar, y este es muy importante, criterios e indicadores. Estos tienen que ver con el nuevo maestro del siglo XXI. Para la admisión, la promoción y el reconocimiento del personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, directivos y personal de supervisión. Sexto, promover el desarrollo de las maestras y los maestros mediante opciones de profesionalización que les permitan ampliar su experiencia y sus conocimientos, fortalecer sus capacidades y mejorar su práctica educativa. Séptimo, definir los aspectos que debe abarcar las funciones de docencia, como la relación con la comunidad local, el desarrollo del pensamiento crítico y filosófico, el mejoramiento integral y constante del educando, además de la planeación, el dominio de los contenidos, el ambiente en el aula, las prácticas didácticas pertinentes, el máximo aprovechamiento escolar y aprendizaje de los alumnos, la solidaridad en la escuela y el diálogo y participación con las madres y padres de familia o tutores, así como los aspectos principales de las funciones de asesoría técnica, pedagógica, dirección y supervisión. Octavo, determinar los niveles de competencia
para cada una de las categorías que definen la labor de quienes realizan las funciones de docencia, dirección y de supervisión, a fin de que dicho personal, las escuelas, las zonas escolares y en general los distintos responsables de la educación en el sistema educativo nacional cuenten con referentes para la mejora continua y el logro de los criterios e indicadores. Y 9, fomentar la integridad en el desempeño personal. Y aquí también seguimos hablando del maestro del siglo XXI. Para que su actuar sea imparcial, objetivo, transparente, apegado a la ley y a su vez rechace o denuncie cualquier acto de corrupción o conducta que contravenga la normatividad aplicable. Bien, vamos a ver solamente algunos aspectos de forma muy general del marco para la excelencia en la enseñanza y gestión escolar en la educación básica y algunos aspectos de manera global de los perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente. Solamente para el personal docente porque son los que a ustedes les deben de interesar. Bueno, este documento presenta los perfiles, dominios, criterios e indicadores que son los referentes para los procesos de admisión, promoción, reconocimiento, formación y acompañamiento al personal antes señalado conforme al establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Este documento se organiza en los siguientes apartados. Tiene un marco normativo, donde se indican los referentes legales en que se fundamentan los perfiles, tiene una serie de principios que aluden a los planteamientos académicos que sustentan su elaboración, establece ciertos propósitos que señalan la intencionalidad de los perfiles, además de establecer las características que señalan los rasgos que orientan su diseño. Asimismo, el perfil docente y desde luego el perfil técnico docente, directivo y de supervisión escolar, señalando que cada perfil está conformado por dos partes. Primera, en esta se describe qué se espera del desempeño de cada figura educativa, con la intención de mostrar una visión global de las buenas prácticas en este personal. Segundo, contiene los dominios, criterios e indicadores. En este marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la educación básica, presenta perfiles únicos de la docencia escolar en cualquier nivel, tipo de servicio o modalidad en educación básica. Ya señalaba anteriormente, desde educación inicial hasta secundaria. Además, incluye los saberes necesarios que las maestras y los maestros, los directivos, los supervisores, deben desplegar en el ejercicio de su quehacer profesional para alcanzar una educación de excelencia. Se espera que estos perfiles, dominios, criterios e indicadores representen lo más valioso de las funciones docente, técnico-docente, directiva y de supervisión escolar, a la vez que den cuenta de un desempeño posible de llevar a cabo en las escuelas de educación básica en nuestro país y que éstas sean de excelencia, que esté dirigido al logro de los propósitos educativos con todos los alumnos en un marco de equidad, inclusión e interculturalidad. Y con referencia a este punto, el marco normativo, bueno, los perfiles, dominios, criterios e indicadores se basan en los siguientes preceptos normativos. Invariablemente, nuestro referente es el artículo 3º constitucional, y ustedes lo conocen muy bien. Este señala que toda persona tiene derecho a la educación, y bueno, los principios de la educación que debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, y que ésta debe promover la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. También establece que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Otro referente normativo
es el artículo 5º de la Ley General de Educación, que establece que la educación es un medio para adquirir, actualizar, completar conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan al educando alcanzar su desarrollo personal y profesional. Por su parte, el artículo 93 de la Ley General de Educación señala que para ejercer la docencia en educación básica existirán las promociones en la función y en el servicio. Esto es muy importante. Así como para el otorgamiento de reconocimientos, lo cual estará normado de acuerdo a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. El artículo 13 de esta ley establece las funciones de todas las figuras, particularmente de las docentes, quienes deberán orientarse al máximo logro del aprendizaje y desarrollo integral de nuestros educandos. Es decir, quienes desempeñen dichas tareas deberán reunir, y ojo, estamos hablando del docente del siglo XXI, las cualidades personales y competencias profesionales conforme a los criterios que determine la Secretaría de Educación Pública, para asegurar que cuenten con los conocimientos, aptitudes y actitudes y capacidades necesarias. Esta misma ley, nada más que en su artículo 7º, señala que el perfil profesional, y aquí vayan tomando nota porque esto es parte de su proceso de formación y será motivo de su evaluación para el ingreso al del servicio profesional docente, es el conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante a desempeñar un puesto o función. Ojo, estamos hablando del perfil profesional. Esta misma ley, solamente que en la fracción 4ª de este mismo artículo 7º, señala que los criterios e indicadores son las herramientas normativas que establecen lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros. Se organizan, ojo, en dominios y definen los referentes específicos de carácter cualitativo y cuantitativo. Permite a los docentes compartir significados, guiar su práctica y orientar los procesos de formación docente. De ahí la importancia de ellos. Bueno, en el apartado de los principios, además de los preceptos legales de la educación, el diseño de los perfiles, dominios, criterios e indicadores, está orientado y lo señala muy puntualmente, por una visión humanista sobre la labor profesional de las maestras y los maestros en educación básica, que se concreta en un conjunto de principios que se mencionan enseguida. Se considera entonces que las maestras y los maestros, el personal con funciones de dirección y de supervisión, son personas que desarrollan una actividad profesional clave para el desarrollo de los individuos y de la sociedad. Su quehacer contribuye a garantizar el derecho a la educación de excelencia de las niñas, niños y adolescentes, ya que la sociedad requiere reconocer y valorar su trabajo, pues cuentan con competencias profesionales y con capacidad de inspirar a otros para actuar en la transformación social del país. Somos servidores públicos. Y ojo, esto es muy importante, Actualmente a muchos compañeros maestros les movió que la autoridad educativa local nos pidió que firmáramos una carta compromiso con base en las situaciones de carácter ético. Pues, muchos se pusieron inconformes, se manifestaron inconformes, otros de plano se negaron y esto solamente habla del desconocimiento de las leyes, porque pues hay una ley al respecto, tanto federal como local, para los servidores públicos que nos obliga a que firmemos este compromiso moral y ético que tenemos para con la educación y para con el servicio que nosotros realizamos. Los servidores públicos tenemos que estar conscientes de nuestra responsabilidad social y educativa, buscando asegurar la igualdad de oportunidades educativas y la equidad como una condición de justicia social. Se nos reconoce como personas
con principios y valores, que son los puntos de partida para las decisiones que tomamos diariamente en el trabajo con nuestros alumnos y la gestión de la escuela, a fin de que podamos generar ambientes de aprendizaje basados en el respeto, la equidad, la inclusión, la interculturalidad y, desde luego, la justicia. Y seguimos hablando del docente del siglo XXI. Tenemos que poner al centro de nuestra actuación el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, reconociendo que estos son personas integrales con características personales, sociales, culturales y lingüísticas, que tienen distintos ritmos de aprendizaje, que tienen distintas condiciones de salud y que provienen de distintos tipos de familia, que cuentan que estos cuentan con saberes, experiencias de la vida, talentos y potencialidades que aportan diversidad al aula y a la escuela, que debe ser retomada para la formación integral y de excelencia, que cuentan con saberes obtenidos en su formación inicial y continua. Apreciables compañeras y compañeros maestros en formación, las escuelas normales, las instituciones formadoras de docentes, solo nos están ofertando una formación inicial. Nuestra formación es de por vida. Entonces tenemos que de manera continua estarnos preparando. Y con la experiencia que brinda enfrentar los retos de nuestra labor docente, directiva o de supervisión escolar, con capacidad para aprender de manera permanente, en la práctica, interactuando con los alumnos, con nuestros colegas y con la comunidad, en nuestro crecimiento profesional al realizar estudios académicos y participar en procesos de formación, actualización y capacitación para el mejor ejercicio de nuestra función. Ejercer la labor docente en una variedad de contextos sociales, culturales, lingüísticos y educativos. Los docentes somos agentes claves de una comunidad que se organiza y participa para favorecer el máximo logro de aprendizaje de todas las niñas, niños y adolescentes, por lo que asumimos o debemos de asumir en nuestro actuar profesional principios, valores democráticos y otros aspectos más, como son el diálogo, la participación y la toma de decisiones que contribuyan al bien común. En cuanto a los propósitos, bueno, estos perfiles, dominios, criterios e indicadores tienen los siguientes. Son un marco común que contribuye a generar una visión compartida sobre lo que debemos saber, ser capaces de hacer y saber ser los maestros, directivos y supervisores escolares. Permite ofrecer un marco que ayuda a estas figuras señaladas anteriormente a analizar y reflexionar sobre la práctica educativa, considerando el contexto en que ésta se desarrolla. Favorecer la comunicación, vinculación, diálogo y trabajo colaborativo al interior de las escuelas y en las supervisiones escolares, así como entre los diferentes niveles educativos. Hasta un poco antes de estas situaciones de la contingencia, ya empezamos a trabajar con otros niveles educativos. En el caso de secundarias trabajamos con docentes de preescolar y de primaria, y bueno, se tenía previsto, ya no se pudo continuar con esta situación, de trabajar con docentes de educación media superior. Explicitar hacia dónde dirigir el perfeccionamiento de los saberes profesionales de estos actores para lograr los propósitos de la educación básica en cada uno de los niveles que la conforman. Ser referente de los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y formación de las maestras y maestros, así como de los técnicos docentes, directivos y supervisores escolares. Orientar los procesos relacionados con su función, como son el trabajo que realizan con la comunidad escolar, la tutoría, la asesoría, además del diseño de materiales y recursos dirigidos a estas figuras educativas, entre otros más. Ser un insumo para que la sociedad conozca y comprenda que la tarea de las maestras, maestros y supervisores escolares es trascendente.
Otro aspecto que considera este documento normativo son las características. Considerar los planteamientos de la nueva escuela mexicana y las modificaciones en materia política educativa dirigida a la mejora escolar. Conformar un marco conceptual, pedagógico y organizativo que sea congruente y articulado, que sea útil para la acción y la formación propia y el trabajo colaborativo, que sea congruente con el trabajo que se realiza en la escuela, como colectivo y comunidad escolar, y desde luego en la zona escolar. Referir al núcleo o aspectos centrales de la función de manera que se evite confundir o sobrecargar o redundar el contenido. Ser posible de lograrse, ser preciso, claro y de fácil comprensión, de modo que cada perfil pueda ser utilizado en diversos procesos y por diversos actores, además de contribuir a la creación de un lenguaje común sobre la función a la que se refiera, es decir, a la docente o técnico docente. Vamos a ver, grosso modo, el perfil docente. Y vamos a hablar sobre la docencia que queremos, sobre el docente que necesita, que requiere el siglo XXI. Bien, estos perfiles muestran por medio de dominios, criterios e indicadores rasgos característicos que se espera del trabajo cotidiano de las maestras y los maestros, considerando las condiciones en que se encuentran las escuelas y los planteamientos de la nueva legislación en materia educativa. Responden a una docencia enfocada, y está resaltado, a la atención personal y desde una visión humanista de la formación de los alumnos, así como al logro del aprendizaje que tenga que ser relevante para la vida presente y futura de nuestros alumnos, que reconoce que la enseñanza supone una gran responsabilidad y compromiso ético al favorecer que los alumnos, el fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, así como los valores, son trascendentales. La docencia que queremos de la nueva escuela mexicana se basa en las mejores prácticas de las maestras y los maestros del país, quienes han demostrado que es posible contar con un profesional comprometido con lograr que todos los alumnos aprendan, quien confía en que todos ellos pueden y saben y los colocan en el centro de sus acciones en el aula y en la escuela. Esta maestra, este maestro, es ese que inspira a otros para actuar y buscar mejores condiciones de desarrollo y bienestar. Principalmente, ya lo señalaba hace unos minutos, en zonas de alta marginación y pobreza y con bajos índices educativos. Ese maestro, esa maestra es valorado por su competencia didáctica. También, y muy particularmente lo quiero resaltar, por el trato amable y respetuoso que da a sus alumnos, así como por las decisiones que toma cotidianamente, tanto en el salón de clases como en su escuela, y que estos se basan en la justicia, el respeto, la inclusión y la equidad. Vamos a ahora hablar, y ya entramos en las características del docente del siglo XXI, de los dominios, criterios e indicadores del perfil docente. Estos seguramente les son ya comunes, han seguramente tenido oportunidad de revisar estos documentos. No vamos a tratar todos los aspectos, solamente vamos a resaltar los dominios. ¿Cuántos son? Vayan tomando notas si es que no han tenido la oportunidad de conocer este documento normativo. Y bueno, el primer dominio, una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios, filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Vean ustedes la estructura de estos. Cada dominio tiene un cierto número de criterios y estos a su vez un cierto número de indicadores. Y aquí están resaltados solamente algunos aspectos que a mi parecer son muy importantes. Un docente que contribuye al desarrollo y bienestar de sus alumnos, en donde propicia que todos sus alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y participación. Contribuye
con sus actitudes y acciones al cuidado de la integridad de cada uno de sus estudiantes. El siguiente criterio de este mismo dominio hace referencia a un docente que considera la interculturalidad para favorecer la convivencia armónica, que propicia un diálogo intercultural en un plano de igualdad y no discriminación, que fomenta una cultura de paz, que genera un clima favorable para la convivencia armónica. El tercer criterio de este mismo dominio es un maestro o una maestra que participa en procesos de formación continua y superación profesional. Los maestros tenemos que estar comprometidos con nuestra formación profesional permanente. Debemos utilizar los avances de la investigación educativa, científica, vinculados con el ejercicio de nuestra profesión. Debemos reconocer la importancia del diálogo, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre la práctica en el trabajo conjunto con los docentes de nuestra escuela y de otros espacios educativos con fines de mejora. El segundo dominio hace referencia a conocer a nuestros alumnos, brindándoles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Y el primer criterio habla de desarrollar nuestro quehacer docente de forma pertinente y contextualizada. Este dominio tiene otro criterio que habla de conocer a nuestros alumnos y brindarles una atención educativa equitativa e incluyente. Un docente que sepa dialogar con sus alumnos de forma respetuosa y empática. Ya lo he recalcado en varias ocasiones. El tercer criterio de este segundo dominio nos habla de un docente que propicia la participación de todos los alumnos. No deja a ninguno ni afuera ni atrás. Tiene altas expectativas tanto de él como de los aprendizajes, de las capacidades, de las posibilidades de cada uno de sus alumnos. Sabe impulsar la participación activa de ellos. Desarrolla sus habilidades cognitivas y lingüísticas. Además, comunica a sus alumnos los propósitos y aprendizajes a lograr. Aquí hay un concepto que quiero resaltar y que ustedes van a encontrar en el glosario del plan y programas de estudio al final de estos documentos, son las consignas. Los maestros debemos saber establecer consignas claras, precisas y oportunas. Y esto tiene que ver con un tema muy interesante que vamos a tratar más adelante, que es la retroalimentación. Un maestro que sabe motivar a sus alumnos. El tercer dominio habla de una maestra y un maestro que sabe generar ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños y adolescentes, que prepara el trabajo pedagógico para lograr que todos los alumnos aprendan. Y aquí estamos ya en el terreno de la planeación, que comprende los contenidos de su asignatura o de las asignaturas que le tocan impartir. Nadie enseña lo que no sabe. Tenemos que conocer a profundidad no solo nuestros planes y programas, sino los contenidos que tenemos que desarrollar, que imparte, así como las capacidades fundamentales a propiciar en los alumnos, que comprende los propósitos educativos y los enfoques pedagógicos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. No es lo mismo enseñar lengua materna español que matemáticas, que biología, que educación física, que química, que educación tecnológica. Cada asignatura tiene por ello su propio enfoque pedagógico. Un maestro que planea las estrategias y actividades didácticas. El segundo criterio de este dominio tercero nos habla de un maestro que utiliza un repertorio amplio y diverso de estrategias, actividades y materiales didácticos. El dominio tercero tiene otro criterio más que nos habla de un docente que desarrolla el trabajo pedagógico con el grupo escolar. Ya lo habíamos señalado, que sabe establecer una comunicación asertiva
y empática con sus alumnos, que utiliza el espacio escolar de manera flexible. El cuarto criterio de este dominio tercero nos habla de un maestro que evalúa de manera permanente el desempeño de los alumnos. A estos aspectos le vamos a dedicar un poco más de tiempo más adelante. El dominio cuarto nos hace referencia de una maestra o un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela. Este maestro sabe colaborar en el diseño, implementación y evaluación del programa escolar de mejora continua. Participa en sus consejos técnicos escolares, aportando propuestas de innovación pedagógica y de mejora de gestión escolar. El segundo criterio de este cuarto dominio habla de una cultura de colaboración. Nos habla de la utilización del diálogo profesional entre colegas, de la reflexión sobre la práctica docente y la mejora del trabajo pedagógico. El tercer criterio nos habla de utilizar formas de comunicación asertiva con las familias de nuestros alumnos, un aspecto de suma trascendencia. Bueno, en lo general, estos son todos los dominios, criterios e indicadores que señala este documento normativo. Y esto nos lleva a que podamos de alguna manera tener una visión más general del maestro que necesitamos para la nueva escuela mexicana. Quiero partir de una frase de Rowan Gibson que a mí me parece extraordinaria para estos momentos que estamos viviendo. Él dice que el pensamiento lineal no tiene sentido en un mundo no lineal. En su lugar, debemos hacer un salto intelectual de lo lineal a lo no lineal, de lo conocido a lo desconocido, de la tierra firme a la tierra incógnita. Me parece muy oportuno esta reflexión que hace este autor. Bueno, quiero hacer algunos planteamientos iniciales que tienen que ver con la necesidad de tener una visión más amplia de nuevas acciones en materia educativa. La actual contingencia sanitaria ha revelado muchas deficiencias en el sistema educativo nacional. Además, ha agudizado, y esto lo tenemos que puntualizar, las desigualdades en todos los órdenes, tanto social y particularmente en el educativo. En medio de esta situación tan compleja, el modelo de escuela ha cambiado radicalmente, ¿eh? En unos cuantos meses vivimos otra realidad muy diferente. Nuestros alumnos se alejaron de las aulas, de sus compañeros, de sus rutinas, de su receso, de sus juegos y desde luego de sus maestros. Y ustedes lo están viviendo como alumnos. Es decir, se han alejado de su cotidianidad. Se ha transitado de una escuela presencial a una educación no presencial, con la posibilidad, en un mediano plazo, de continuar con una educación híbrida o mixta antes de tener la posibilidad nuevamente de regresar a una educación presencial. Este gráfico da oportunidad de poder entender este aspecto. Al inicio, y esto lo quiero ponderar, ¿no? Ante los nuevos retos que vivimos, pues los maestros vivimos muchos momentos de incertidumbre, no sabíamos cómo hacerle. Y estoy generalizando, ¿no? Porque hay quienes han transitado de manera muy proactiva en esta nueva realidad, pero muchos, la gran mayoría, me atrevería a decirlo, nos quedamos atorados, no sabíamos cómo, ¿verdad? Nos tuvimos que informar, capacitar, pedirles apoyo a nuestros colegas, indagar en distintos medios y a través de distintos recursos. Pero como buenos docentes, buscamos diversas alternativas con base en nuestra propia formación
y experiencia en el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, buscando apoyar de forma asertiva el aprendizaje de nuestros estudiantes, con lo poco o mucho que dominábamos, buscando cómo enviar y recibir el trabajo áulico mediante diversos medios, tanto físicos como electrónicos. Esto fue en un principio. También en un principio, otros docentes, y esto hay que puntualizarlo, y ustedes pueden ver los dos, la caricatura y la fotografía que estoy presentando en este diaporama. Otros docentes simplemente trataron de replicar en línea lo mismo que hacían en una clase presencial. Y ojo, sin tomar en cuenta que la enseñanza en línea requiere un enfoque diferente. Históricamente, y esto me gusta siempre puntualizarlo, los maestros hemos tenido una tarea que no ha sido fácil, ni será tampoco fácil. Si bien afrontamos retos actualmente, sin precedentes por la contingencia de salud, tenemos que puntualizarlo. El vertiginoso desarrollo alcanzado por la ciencia y la tecnología en las últimas décadas ha incrementado la demanda de nuevas formas de enseñanza, toda vez que este mismo desarrollo se convierte tanto en fuente de conocimiento como en objeto de aprendizaje. Hoy, más que enseñar conocimientos, se debe dotar a los estudiantes de competencias que les permitan la construcción de nuevas competencias, pero por sí mismos. Se necesita que los discentes logren un alto grado de independencia en su aprendizaje. Este reclamo implica nuevos roles en los docentes, sobre todo en los docentes del siglo XXI, que son ustedes, que intervienen de todos en lo general, que intervenimos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Francisco Tonucci, caricaturista, pedagogo y conferencista italiano, ha puntualizado que la misión de la escuela ya no es enseñar cosas, que eso lo hace mejor la televisión o internet. Hoy nos sorprende mucho que los chicos tienen mayor interés en un video en YouTube sobre el tema que nosotros estamos abordando que nuestra clase. Y bueno, no tiene nada de extraordinario, ¿no? Ellos tienen nuevas formas de aprendizaje. La escuela hoy debe de ser el lugar donde los chicos aprendan a manejar y usar bien las nuevas tecnologías, donde se transite a un método de trabajo e investigación científica, en donde se fomente el conocimiento crítico y se aprenda a cooperar y a trabajar en equipo. A mí me parece extraordinario esta reflexión que hace Francisco Tonucci. El docente del siglo XXI, ya retomando todos los aspectos que hemos venido señalando a lo largo de estos minutos, debe ser capaz de propiciar la generación de ambientes de aprendizaje con base en la equidad, la inclusión, la participación y la atención a la diversidad. Debe fortalecer su formación a través de una capacitación y superación continua. Debe ser un investigador permanente, un ente que investigue sobre los aspectos que tienen que ver con las soluciones de los problemas pedagógicos que vive cotidianamente en su aula, en su escuela, en su contexto. Debe ser capaz de desplegar sus competencias de adaptación y experimentación de forma constante, con el propósito de cumplir con los objetivos de aprendizaje de sus alumnos. Debe colocar en el centro de su vocación, y está resaltado, vocación, los valores humanos, demostrando con hechos su compromiso con la integridad académica. Solo así podrá ocupar el lugar social que le corresponde. El docente del siglo XXI debe repensar, y está también resaltado, el formato escolar a partir de un acompañamiento personalizado, con base en una reflexión compartida con sus alumnos sobre sus procesos de aprendizaje, sus intereses y sus motivaciones. Debes ser capaz de prever situaciones conflictivas y estrategias para la contención emocional,
de sus estudiantes, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, propiciando actividades sobre el manejo de sus emociones y comportamientos, con el propósito de que los reconozcan y acepten de manera asertiva. Debe desarrollar una mayor autonomía en su trabajo cotidiano, basado en la reflexión de su práctica. Y de esto vamos a hablar más adelante, porque es parte del proceso de evaluación formativa, particularmente de la retroalimentación, y el intercambio de ideas a través del trabajo colaborativo entre docentes. Debe ser capaz de entender que la educación no es unilateral, ya que cuenta con muchas intersecciones que influyen en el aprendizaje de los educandos. Es decir, el trabajo educativo de los alumnos no se trata solamente de recibir información y hacer las tareas asignadas. Les es necesaria la práctica, la retroalimentación, la continuidad, el acompañamiento, la interacción social, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, entre otros muchos elementos. El docente del siglo XXI debe ser capaz de reflexionar permanentemente sobre su quehacer y mantener apertura en las interrogantes que le den dirección a sus acciones, sobre todo en el conocimiento de sus alumnos. Es obligado que como maestros conozcamos quiénes son nuestros alumnos, que respondamos a preguntas fundamentales. ¿Qué logros y dificultades se observan en su proceso de aprendizaje? ¿Cuáles son sus estilos y ritmos de aprendizaje? ¿Cómo involucrarlos en su proceso de aprendizaje? ¿Cómo afecta el contexto al desarrollo de sus competencias? ¿Cuál es su situación personal en el grupo y en su interrelación con sus compañeros y conmigo como docente? ¿Cuál es su situación familiar? ¿A qué tipo de familia pertenecen? ¿Cuál es la preparación académica de sus padres? ¿Cuál es su situación socioeconómica? Y otros muchos aspectos para poder responder a la primera pregunta. Vamos de manera breve, hacer una mirada crítica sobre los aspectos que tienen que ver con la planeación, evaluación y retroalimentación, particularmente en estos tiempos de contingencia. En ese sentido, bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho de Comenio, quien decía, y muy puntualmente, conviene que todo esté preparado de antemano para que sea menor el peligro de errar y mayor el tiempo consagrado a la enseñanza. Estamos hablando de planeación. Bueno, me he permitido desarrollar un semáforo educativo sobre 3 aspectos: el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, la situación socioemocional y los recursos tecnológicos. En el caso de los recursos tecnológicos, bueno, me gustaría hacer algunas acotaciones, ¿no? Actualmente los docentes más tradicionales se aferran a lo que dominan, ¿no? Y hoy necesitamos de un maestro flexible, un maestro que comprenda que las necesidades de una educación no presencial implica diferenciar entre las actividades asincrónicas y sincrónicas. Un maestro que sea capaz de repensar los aprendizajes esperados, los aprendizajes trascendentes, los recursos y materiales didácticos, las actividades a realizar, los tiempos de clase, la evaluación, la retroalimentación, etc. Un maestro que sepa que una educación no presencial es más que una pantalla con acceso a Internet. Un maestro que junto con sus alumnos haya desarrollado habilidades de alfabetización digital para acceder de manera positiva a estas. Un maestro que considere que los más pequeños no tienen la habilidad de un aprendizaje independiente. Me refiero no solo a los alumnos de preescolar o primaria, sino a los mismos alumnos que ingresaron ahorita primero de secundaria. Bueno, los chicos no saben utilizar las TIC. Aquel mito de los nativos digitales se ha quedado como tal solamente, ¿no? Bueno, hay algunos aspectos que tenemos que considerar en esta situación de contingencia. Tenemos que analizar el contexto de manera pertinente, tenemos que reflexionar sobre la flexibilidad de la enseñanza no presencial para poder lograr una interacción pertinente entre profesor, estudiantes y contenidos, además de saber con qué
recursos tecnológicos se cuentan, si es que se cuentan con estos, ¿no? Tenemos además que reconocer sobre los aspectos tecnológicos dos situaciones muy importantes. Que se tenga resuelta la apropiación, es decir, que se tengan las competencias necesarias para poder acceder a las TICAD y el acceso a las mismas. Si no hay conectividad, si no hay un dispositivo que permita realizar esta actividad, pues no vamos a poder hacerlo en la medida que nosotros deseamos. Fernanda Ibáñez, una docente del Tecnológico de Monterrey, es mi referente para hablar sobre la educación no presencial. Ella nos habla de tres tipos de educación. La educación en línea, que es la educación sincrónica, básicamente, la educación virtual, que es la asincrónica, y la educación a distancia, que es la educación mixta o híbrida, que es la propuesta para Aprende en Casa 3, que es la propuesta de nuestras autoridades educativas federal y local. Estas son las herramientas y las características que tiene la comunicación sincrónica y asincrónica. Y bueno, se establece una tercera alternativa que es la educación mixta. Las herramientas para la educación presencial actualmente son muchísimas. Invito a mis compañeros docentes en formación a que se estén capacitando de manera permanente. Hay muchísimos cursos. La plataforma México X ofrece cursos gratuitos para todos, todo aquel que desea hacerlo, no necesariamente docentes, sobre aspectos que nos son muy importantes en este momento por el que estamos atravesando. La plataforma Nueva Escuela Mexicana, la NEM por sus siglas, es una extraordinaria herramienta. Vale la pena la capacitación, son apenas unas cuantas horas. Google Classroom es una extraordinaria herramienta, tuvo muchas limitantes que tuvieron que ver con el usuario y las contraseñas que llegaron muy tarde a las escuelas, Teams, Edmodo y bueno, una serie de herramientas para todas las necesidades que tenemos, ¿no? Aquí está en este gráfico que me permití realizar, yo creo que la mayoría de las que utilizamos con mayor frecuencia. Me he permitido crear un modelo de educación no presencial como parte de una representación gráfica que permita entender las situaciones que tenemos que comprender de manera general en una situación como la que estamos viviendo. Bueno, la planeación y evaluación pues, implican una serie de actividades que deben estar centradas en el aprendizaje, en donde debemos de participar tanto docentes como alumnos, con actividades y tareas muy específicas. Por parte de nosotros, en las tareas que nos corresponden a los maestros, bueno, nos toca diseñar actividades y brindar acompañamiento pedagógico, evaluar y retroalimentar. Y en este proceso, mantener una reflexión constante sobre nuestra intervención pedagógica. Hoy el docente tradicional que conocimos hace apenas unos años ya no tiene cabida. Hoy el docente debe de tener nuevas funciones, debe de ser un motivador, un mediador, un acompañante en el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores de sus alumnos. Debe ser capaz de fortalecer la enseñanza no presencial, ya sea sincrónica, asincrónica o mixta. No se trata de replicar los modelos de enseñanza presencial, se trata de que busquemos alternativas. Bueno, en cuanto a repensar la planeación en la evaluación formativa, tenemos que tener puntos de referencia. Y nuestro punto de referencia es el principio pedagógico 8 de nuestro plan de estudios 2017. Creo que superó mucho al plan de estudios 2011, en el sentido de que el primero, el 2011, tenía contemplado por un lado la planeación y por otro lado la evaluación. El plan 2017 establece este principio pedagógico que hace referencia a entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje considera 4 variables: las situaciones didácticas, las actividades del estudiante, los contenidos y, insisto, la reflexión del docente sobre su práctica, además de una retroalimentación que brinde elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de los aprendizajes. Bueno, tenemos que entender que la planeación es un proceso complejo, abarcador y continuo.
Si no, cualquiera haría la tarea que nos corresponde hacer a los maestros. Nuestra tarea tiene ciertas complejidades y que nosotros, a partir de nuestra formación, a partir de nuestra experiencia, estamos en capacidad de poder resolver. Y esta planeación tenemos que entenderlo. Trasciende mucho al documento que tenemos que entregar porque nos lo solicitan nuestras autoridades. En el caso de secundarias técnicas, nuestros coordinadores o subdirectores o directivos en lo general, porque es un proceso de carácter mental. La planeación la tenemos que tener presente en todo momento, porque esta necesita de ciertos ajustes de manera permanente. La planeación didáctica docente implica para nosotros, bueno, pues realizar investigación previa y permanente, realizar un diagnóstico situado, considerar los elementos curriculares, anticipar escenarios y retos a vencer, hacer adecuaciones de acuerdo a las circunstancias, tomar decisiones oportunas, organizar las diversas actividades con diferentes recursos, reflexionar sobre el desempeño de nuestros alumnos y de nuestra práctica docente, entre otros aspectos más. Solamente estoy resaltando los más importantes. Otros aspectos a considerar en la planeación son todos estos que están aquí. Y seguramente me estoy quedando corto, ¿no? Conocer las características de los alumnos, sus saberes previos, desarrollar estrategias, conocer y desarrollar estrategias de aprendizaje, desarrollar actividades motivantes e interesantes, establecer ambientes propicios para el aprendizaje, fomentar el trabajo colaborativo, el aprendizaje situado, desarrollar a partir de la planeación una evaluación formativa y entender la diversidad para realizar los ajustes pertinentes. Este gráfico les va a ser muy útil al momento a mis compañeros docentes en formación de que estén estructurando su plan de trabajo, porque es uno de los requerimientos que se pide para el ingreso al servicio profesional docente, aparte desde luego de los exámenes de oposición que tendrán que presentar. La planeación didáctica de los aprendizajes debe de incluir el diagnóstico del grupo, tanto de manera individual como grupal. Todos los elementos curriculares que establece su programa de estudios. Los aprendizajes esperados, en el caso de nuestra asignatura lengua materna español, también desglosados, el nombre del proyecto, etcétera, etcétera. Las estrategias de intervención y que establezcamos claramente cuál va a ser la situación didáctica que vamos a desarrollar y la secuencia, es decir, la parte de inicio, desarrollo y cierre, entre otros aspectos. Las estrategias de evaluación, considerando el enfoque formativo, los tipos y momentos de evaluación, instrumentos y técnicas para la obtención de evidencias. Y quisiera hacer un comentario muy puntual aquí. Nos equivocamos muchos actores educativos cuando hubo la necesidad de presentar por parte de los docentes un proyecto de enseñanza. Al principio se llamó planeación didáctica argumentada. Este proyecto de enseñanza tomó un sesgo cuando se pidió que el maestro dijera cómo hizo su diagnóstico. Y él se fue solamente a un modelo explicativo, al modelo de programación neurolingüística. Y ahora, poco tiempo después, nos encontramos que pues es un modelo que parte o que tiene como sustento para el ámbito educativo algunas limitantes dentro de lo que se ha dado por llamar neuromitos. La neurología educativa ha establecido pues, que los seres humanos no solamente somos auditivos, visuales y kinestésicos, y que aunque establezcamos que un determinado sujeto desarrolla con ciertos porcentajes alguna de estas posibilidades, sigue utilizando las demás y que estos varían de acuerdo al momento en que se le puede aplicar un determinado instrumento de medición, como es un test. Entonces, la sugerencia es que para que hagan su diagnóstico utilicen diversos modelos explicativos. Puede ser el de cuadrantes cerebrales, el de Kolb, el de las inteligencias múltiples, etcétera, etcétera. Y que estos sean recursos complementarios entre sí, para que así tengamos los suficientes recursos y podamos emitir juicios de valor lo más aproximados a la realidad. Bueno, el diagnóstico, tanto individual como grupal, tiene la intención final de que conozcamos las necesidades de nuestros estudiantes, las diversidades de forma de aprender y sus intereses y motivaciones.
Hay un punto muy importante en este tiempo de contingencia. En lo personal, en mi zona escolar, con mis compañeros maestros, les digo de manera reiterativa lo que les había venido diciendo desde hace algunos años. Tenemos que entender que este plan de estudios, el 2017, brinda amplia libertad para planear las clases, organizando los contenidos como más nos convenga. No tiene que seguir un orden como el 2011, que nos decía en el primer bloque vas a ver esto, en el segundo esto, y así hasta el quinto, eran 5 bloques. Perdón. Hoy, en este nuevo programa 2017, a lo largo de los 3 bloques que tenemos establecidos, ningún aprendizaje esperado está ligado a un momento particular del ciclo escolar, ya que su naturaleza es anual. Lo que se busca es que al final del grado cada alumno haya logrado los aprendizajes esperados, pero entendiendo que las estrategias para lograrlos pueden ser diversas. Es decir, todos los alumnos de un mismo grado tienen los mismos objetivos curriculares, pero la forma de alcanzarlos no tiene por qué ser única. Hay algunas situaciones con respecto a la planeación que me gustaría resaltar. En algunos momentos alguien nos pidió que la planeación fuera contextualizada, en otro momento que fuera situada, más recientemente personalizada e inclusiva. Estas son características y no tiene por qué tener solamente uno de estos elementos, sino que debe considerar a todos. La planeación tiene que ser personalizada, debe ser situada, debe ser contextualizada, debe ser inclusiva, además de contar con flexibilidad. Cerrando este aspecto, la planeación y la evaluación de los aprendizajes implica vincular el diagnóstico del grupo, el enfoque de la asignatura y los aprendizajes escolares, además de los otros elementos que señale nuestro programa de estudios. Y para cerrar esta charla, en cuanto a la evaluación formativa y retroalimentación, solamente quiero mencionar algunos elementos. Este gráfico que están viendo ustedes aquí, lo he ido construyendo con el tiempo y creo que compendia muy bien todos los elementos de este proceso. Respondiendo a las preguntas, ¿qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Qué y con qué evaluar? Además, y muy importante, ¿cómo asignar una calificación? Porque el impacto que tiene asignar una calificación es tremendo, ¿eh? Cuando nosotros ponemos un 10, pues el chico le estamos diciendo que es de excelencia, ¿no? A un alumno que le pongamos 9, pues estamos reconociendo que hace muy bien su trabajo. Y si nos vamos así hasta el 5, al que le estamos poniendo un 5, le estamos diciendo que no es un alumno que haya cubierto o cumplido lo que nosotros le estábamos exigiendo. Tiene un alto impacto, ¿eh? Y que esto llevado a otros terrenos tiene repercusiones muy tremendas. Entonces, no estigmaticemos alumnos al poner una calificación si esta no está bien respaldada por una reflexión en torno a lo que esto implica. Y bueno, tendríamos que revisar todos estos aspectos que ustedes conocen muy bien. Y la retroalimentación, que es un proceso que implica que desde el inicio, el desarrollo y el cierre, reflexionemos en torno a lo que hicieron nuestros alumnos y muy particularmente nosotros como docentes. Tienen que conocer, compañeros docentes en formación, algunos referentes para la evaluación de los aprendizajes. Son obligadísimos. Cuando llegan a la escuela, los directivos particularmente y los maestros nos referimos a los acuerdos secretariales porque son nuestra fuente donde nosotros tenemos la posibilidad de soportar o dar soporte a los aspectos de evaluación. El acuerdo 110319, en donde se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica, sigue vigente, aun cuando es del 2019, y es un documento que tienen que conocer muy puntualmente. Las normas específicas de control escolar. Y en este momento de contingencia, el reciente acuerdo 26-12-20, por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para la contingencia sanitaria generada por el virus. Esta fue publicado recientemente el 28 de diciembre de 2020. Y bueno, revisando grosso modo estos documentos, nos hablan sobre la evaluación, sus finalidades,
los criterios, lo que nos permite la evaluación, qué debemos de hacer con los resultados de la evaluación. Además, establece en sus definiciones muy puntualmente qué es la evaluación del aprendizaje, y con respecto a la evaluación formativa nos dice que es un proceso en el cual docentes y educandos comparten metas de aprendizaje y evalúan de manera permanente sus avances. Establece que el enfoque de la evaluación formativa considera que esta es parte del trabajo cotidiano y es útil para orientar este proceso y tomar las decisiones más oportunas. Es muy importante también que conozcan las guías de los consejos técnicos escolares. Ahí se nos hacen las precisiones a los maestros en servicio de cómo debemos de considerar a la evaluación, muy particularmente en este tiempo de contingencia. Y bueno, el aspecto que me parece imponderable dentro de la retroalimentación es la retroalimentación. La retroalimentación es un componente clave. Me han venido frecuentemente escuchando señalar aspectos sobre la retroalimentación. La retroalimentación es un componente clave de la evaluación que evidencia el vínculo entre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si no hacemos retroalimentación, no hay evaluación formativa. La retroalimentación permite hacer manifiesto el avance en los logros de los aprendizajes de los alumnos, que al ser socializados con ellos permiten a nosotros como docente, a través de una reflexión sobre nuestra práctica profesional, evaluar la pertinencia de las estrategias, los métodos, los materiales, los recursos, los tiempos, etc. La retroalimentación es clave para lograr que la evaluación de los aprendizajes logre un enfoque formativo. La retroalimentación permite hacer ajustes al aprendizaje, ajustes a la enseñanza. Nos brinda una nueva oportunidad de aprendizaje tanto a los alumnos como a nosotros, con una mayor profundidad y calidad. Además, y reitero, nos obliga a una reflexión permanente con un sentido crítico. La retroalimentación, por lo tanto, tiene ciertos principios y características. Debe ser oportuna, debe ser reflexiva, debe tener un carácter permanente, debe ser comprensiva. Ya hace rato lo señalaba. Las consignas con los criterios de lo que los chicos deben realizar para presentar una determinada tarea, un producto, un proyecto, etcétera, deben de ser claras y oportunas. Debe ser valorativa y tiene un carácter imprescindible. ¿En qué consiste la retroalimentación? Bueno, que el docente brinde a través de consignas claras al estudiante, de forma consensuada, los criterios evaluativos para que entre el docente y los alumnos, reflexionando juntos, sobre sus logros, fortalezas y áreas de oportunidad, permita que los estudiantes hagan una valoración personal a partir de reflexionar y comparar lo que hizo con lo que debió hacer. Es decir, con la situación que estuvo prevista, lo que establecimos en la planeación, con la situación real, con el desempeño de cada uno de nuestros alumnos. Ya señalaba en lo individual y en lo colectivo como grupo. El tema es muy abarcativo, es un tema además apasionante. Les voy a invitar a que conozcan estas dos series. La primera es una colección de 3 tomos, Evaluar para aprender, Evaluar y planear, y Evaluar con un enfoque formativo. Y la segunda tiene 5. El enfoque formativo de la evaluación durante el ciclo escolar, los elementos del currículo, las estrategias e instrumentos de evaluación desde un enfoque formativo y la comunicación de los logros del aprendizaje. Si quieren ustedes transitar con mayor certeza y lograr excelentes resultados en su proceso de incorporación al servicio educativo, estos documentos son los referentes que se utilizan para los instrumentos de evaluación que ustedes tendrán que presentar. Entonces, ténganlos muy presentes, son fundamentales para que ustedes tengan una formación completa. En cuanto a las orientaciones pedagógicas y criterios para evaluación del aprendizaje, bueno, ya están establecidos
En este momento tenemos 3 tipos de comunicación, una participativa y sostenida, otra intermitente y otra en donde básicamente no existe esta. Y bueno, este documento tiene ciertas orientaciones pedagógicas que nos permiten a quienes estamos ya en servicio poder transitar durante esta situación que estamos viviendo, además de que establece los criterios de evaluación. Me parece excelentemente bien realizado por parte de nuestras autoridades educativas, tanto federal como estatal. Y bueno, quiero cerrar esta participación que he prolongado un poco más del tiempo establecido con una frase de Antonio Machado, un poeta y que nosotros como maestros de español conocemos muy bien. Él dice que en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Y aprovecho la oportunidad primero para darle las gracias de estar en esta charla que hemos tenido y les doy a conocer mis sitios en internet, mi correo electrónico. Tengo un canal de YouTube que no he trabajado del todo, la verdad es que tengo algunas ocupaciones que no me lo han permitido. Mis blogs, tengo 2 blogs, el de la zona escolar 09 de secundarias técnicas y el personal, jefe de enseñanza de secundarias técnicas, están a disposición de ustedes. Ahí están de manera constantemente los materiales, los últimos que va subiendo nuestra autoridad educativa. No subimos nada de carácter personal, todo tiene que ver con las indicaciones, las instrucciones que nuestras autoridades ya federal o estatal tienen a bien darnos. Y invitarlos a que participen en un grupo en Facebook, donde me permito, en posibilidades de mi tiempo, responder algunas dudas, brindar algunos comentarios, invitarlos a cursos, webinars, como ahora se les ha dado por llamar, a conferencias virtuales, donde subo también materiales, en donde está lo último que va publicando nuestra autoridad educativa federal y estatal. Ahí lo van a encontrar. El grupo se llama Asesoría y Acompañamiento Educación Básica. Ahí está la dirección. Y bueno, agradecer a mi apreciable compañero y amigo, al doctor José Gabriel Marín Zavala, la oportunidad de haber estado con ustedes.